esta madrugada, amados hermanos, amada iglesia, esta madrugada eh, tuve un ataque de tos muy fuerte. Básicamente no dormí nada. Aproximadamente a las 4 pasaditas de la madrugada, decidí mejor levantarme y dejar que mi esposa pudiera descansar y no escucharme tanto en tos, y salir acá a la sala y buscar al Señor, porque estábamos el día de ayer precisamente hablando qué palabra poder compartir con ustedes hoy, para ser puntuales en lo que posiblemente muchos de ustedes están pidiendo el Padre fin del año 2025. Y creo que se resume eh, en lo que el Señor nos deja en su palabra en Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Mateo capítulo 11 del 28 al 30, mientras que trataba yo de eh, tener descanso en medio de la tos y en medio de la dificultad posiblemente para poder conciliar el sueño, y que me llevó más bien a levantarme y a buscar su rostro, el Señor afirmaba más esta palabra, porque a pesar de que mi cuerpo físico no estaba teniendo descanso, mi alma y mi espíritu estaban teniendo reposo en Él. Porque qué lindo es poder entender que muchas veces el descanso físico no se compara con el reposo que nuestra alma y nuestro espíritu tienen en Él en momentos clave de nuestra vida. Y por eso hay cuatro frases, cuatro palabras que me gustaría pedirles que las anoten si pueden, como para poder empezar. Y si hubiera necesidad de un título también para poder juntos construir esta palabra, es: el verdadero descanso no está en no llevar un yugo, sino en llevar el yugo correcto. El verdadero descanso no está en no llevar un yugo, sino en llevar el yugo correcto. Y a través de esta palabra, el Señor me daba estas cuatro frases. Número uno: descanso, obediencia, humildad y mansedumbre. Descanso, obediencia, humildad y mansedumbre. Y ahora, mientras que compartimos, vamos a ir viendo algunos detalles de lo que el Padre quiere para nosotros este fin de año. Yo no sé ustedes, pero el Señor a nosotros nos está llamando a un descanso. Nos está llamando a reposar en Él, a descansar en Él, a confiar en Él. A pesar de todo lo que veamos y todo lo que experimentemos en la carne, tener la capacidad de hacer una declaración tan firme como la que el apóstol Pablo hacía, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y creo que eso es algo que está muy afinado al diseño del Padre para nosotros en estos tiempos, y es mantenernos siempre alineados a su propósito y a su diseño, por encima del cansancio, siempre mantener el reposo de nuestro espíritu en Él. Mateo 11 28 al 30, la Nueva Traducción Viviente, dice: luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo, aprendan de mí, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Una persona podría estar llevando cargas pesadas sin darse cuenta, como por ejemplo cargas de pecado, cargas de exigencias excesivas religiosas. Usted y yo sabemos que hay gente que se autoimpone reglas excesivas, más religiosas que de la vida del espíritu, y eso a la final provoca una vida cristiana, pero con mucho cansancio, porque se está tratando de agradar más a la vida moral, o a lo que moralmente entendemos como correcto o incorrecto, pero nuestro espíritu no encuentra reposo, y es como
y es como un alma que está revoloteando de un lado a otro, tratando de encontrar descanso, porque nada de lo que hagamos externamente, ni nada de lo que hagamos superficialmente, basado en reglas humanas o basado en normas que únicamente nos lleven a un cumplimiento de doctrinas humanas, nos llevará a obtener y a encontrar el verdadero descanso que encontramos cuando aprendemos del tierno corazón del Padre, cuando nosotros nos disponemos a conectarnos a ese diseño original. eh, ya esa persona que lleva cargando cargas pesadas como la opresión, como la persecución, que pareciera que siente persecución en todas partes, va al mercado y siente que la están persiguiendo, va a la iglesia y siente que está siendo perseguida. ¿Por qué? Porque no tiene descanso en su alma, porque no ha logrado encontrar ese reposo que únicamente encontramos en el Padre. Pero la Biblia dice en Mateo 23:4, y es interesante porque el Señor siempre nos llama a tener presente que aunque estemos fatigados o cansados, y creo que hasta pudiera decir que aburre muchas veces que nos pregunten, no sé cuántas veces los pastores a ustedes les han preguntado, ¿cuántos de ustedes se han sentido fatigados este 2025? Y hemos levantado las manos infinidad de veces porque sí, nos hemos sentido fatigados y aún nosotros como pastores, mi esposa y yo, eh, como parte del testimonio de este fin de año, es que ha sido un año cargado de situaciones que nos vino a remover la tierra, que nos vino a recordar una vez más que nuestro único reposo está en Él, que no podemos confiarnos ni por el tamaño de la iglesia, ni por la fidelidad de la gente, ni por lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros ojos no ven, sino realmente nos hizo recordar que nuestra única dependencia ha sido, es y seguirá siendo nuestro Padre Celestial. Y por eso es que anoche precisamente tuvimos una reunión y hablábamos con mi esposa de camino a casa, qué sé yo, eran como las 11 de la noche, hora de acá, 2 de la mañana de ustedes. Por ahí los hubiera llamado para que oraran por nosotros, ¿verdad? Eh, pero hablábamos con mi esposa y decíamos, qué interesante es que nosotros siempre lleguemos a esta consideración que necesitamos reposar en el Señor. Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos seguir confiando en Él. Y por eso la palabra del Señor en Mateo 23:4 dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Hay situaciones que lo único que provocan, amados, es que se nos haga más pesado el camino. Hay situaciones que no nos han llamado a cargar esa carga y nosotros queremos llevarla porque parece que es parte del cristianismo o porque soy hijo de Dios y tengo que llevar esa carga. Amados, hay cargas que no nos han llamado a llevar. Y por eso es que al principio decía, realmente el verdadero descanso no está en no llevar un yugo, sino está en llevar el yugo correcto. ¿Cuál es el yugo correcto? ¿Cuál es la carga correcta? ¿Cuál es la satisfacción que yo debo de sentir en el ministerio, en el llamado, en el servir como pastor, como líder, como un miembro de una congregación? Y mencionábamos con mi esposa, ahora entendemos por qué algo de lo que el profeta Jonathan comparte en alguno de sus momentos de estadísticas de cuántos pastores se retiran del ministerio al año, cuántas iglesias cierran al año, y llegamos a la conclusión de ver que es porque los pastores se sintieron cansados, porque se sentían solos y porque empezaron a caminar sobre un terreno más enfocado
en lo que temporalmente se puede sentir que está con nosotros y dejaron de confiar en Él. Desviaron su mirada de Él. Pusieron su atención en aquellas cosas que lo único que hacen es provocar que pasemos por momentos insoportables. La escritura también dice en Hechos capítulo 15 versículo 10. Hechos capítulo 15 versículo 10 dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Jesús libera a las personas de estas cargas. El sistema nos sobrecarga. El mismo sistema religioso nos lleva a vivir bajo una sobrecarga religiosa, sobrecarga de trabajo, de servicio. Y cuando estamos sobrecargados, amados, ya no disfrutamos servir. Cuando estamos en esa situación, personalmente he escuchado a personas que dicen, estoy cansado de servir, creo que necesito un descanso. Pero nosotros estamos entendiendo en esta tarde por el Espíritu que el verdadero descanso no es dejar de servir al Señor, sino poder discernir, y anote conmigo esto si puede, por favor, discernir si el yugo que estoy llevando es el correcto. Necesito discernir si el yugo que estoy llevando es el correcto. Había gente entre los gentiles que lo único que querían era satisfacer sus propias ideologías y había un deseo tan grande de satisfacer sus propias ideas y sus propios planes que no veían lo que ahora nosotros podemos ver por revelación. ¿Cuántos pueden ver por revelación? Ya no tenemos ese velo que nos impide ver, ya no tenemos ese velo que nos impide entender y que nos impide conocer lo que el Padre tiene para nosotros. Entonces, amados, Jesús nos quiere liberar de cargas innecesarias. Esta tarde el Señor, esta noche el Señor te quiere liberar de cargas innecesarias. Posiblemente ha sentido que estos últimos días han sido demasiado pesados. Pastor, usted no sabe, ha sido demasiado complicado. Ha sido tan pesado el camino que a veces no me quedan ni fuerzas de ir al servicio. O es más, hoy casi ni me conecto porque estoy tan cargado, estoy tan cansado. Me siento fatigado que lo único que quisiera hacer es ya terminar el 2025 y entrar al 2026 y hacer como que nunca pasó nada. Amados, no vamos a poder hacer eso. Es necesario vivir un día a la vez. Es necesario sobrepasar cada día con su propio afán desde el descanso del Padre, desde el reposo del Señor. Hay una canción que cantamos mucho y es que tiene un maravilloso mensaje, no sé si ustedes lo han escuchado, pero dice, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Cuando nosotros hemos entendido que nuestro verdadero descanso está en Él, a pesar de todo aquello que está en contra, vamos a poder seguir avanzando. Vamos a poder seguir avanzando en obediencia, en amor, en humildad, en mansedumbre y dispuestos a seguir sirviendo a nuestro Señor. Jesús libera a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete tiene que ver con un diseño. Anote esto conmigo si puede. El descanso que Jesús promete tiene que ver con un diseño. No tiene que ver con nuestros planes. No tiene que ver con lo que nos molesta. Tiene que ver con su diseño. Tiene que ver con su propósito. Más que un requisito, tiene que ver con su diseño. Y es en tres áreas que en esta tarde yo le pido al Padre
que podamos reposar en los últimos días que restan del 2025 para poder entrar a un 2026 cargados de la gloria de Dios, cargados de la gracia de Dios, cargados de la misericordia del Padre. Y es llenarnos de su amor, llenarnos de su sanidad y llenarnos de su paz, siendo la paz el vínculo perfecto que nos construye y que nos levanta de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. En la mentalidad humana, para muchos, aún dentro de la congregación, descansar significa detenerse, desconectarse o no hacer nada. Yo no sé si a ustedes, pastores, en algún momento alguien ha llegado, y no me digan quién, por favor, alguien ha llegado con ustedes a decirles, pastores, necesito un descanso. Creo que tengo que tomarme un tiempo de no hacer nada. Amados, esa no es la mentalidad de alguien que ha entendido y que alguien que ha reconocido en quién está su verdadero descanso. Claro, hay necesidad de tomarnos unos días para poder recargarnos, pero el tomar ese tiempo no significa desconectarnos de seguir trabajando en el diseño del Padre. En la mentalidad humana entonces decía que descansar significa detenerse, desconectarse o no hacer nada. Pero Jesús está redefiniendo el descanso y, y nos ayuda a entender de esta manera. Y que nosotros como hijos, mientras más estamos conectados al diseño, más estaremos conectados a su descanso. Mientras más estemos conectados a su diseño, más estaremos conectados a su descanso. Y aunque nuestra carne esté débil, nuestro espíritu se vivifica en el Señor. Y aunque nuestro cuerpo natural pase por muchas pruebas, nuestro espíritu está vivificado en el Padre. No es ausencia de carga, sino un cambio de carga. Y creo que esta tarde el Señor a nosotros nos está llevando también a esa transición como pastores, como matrimonio. Nos está llevando a esa transición, a ese cambio de carga, a entender que hay cargas que no tenemos que llevar. Y sé que muchos de los que están acá conectados en esta tarde posiblemente se sienten identificados con algo de lo que por el Espíritu estamos compartiendo en esta tarde. ¿Te has sentido sobrecargado, fatigado? Pero esta tarde el Señor nos está llamando a hacer un cambio de carga, a hacer una transición en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo en nuestro espíritu. Entender que no se trata de cargar con mucho, se trata de cargar con lo correcto, con lo que el Padre nos está llamando en este tiempo. No es inactividad, sino una relación de aprendizaje. El descanso no es inactividad, sino es un tiempo de aprendizaje. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30. Si no estoy mal, dice, porque soy humilde y tierno de corazón, dice, aprendan de mí. Y ese aprendan de mí significa un tiempo de enseñanza, un tiempo donde nos disponemos a ser enseñados y a ser discipulados y a ser instruidos y a ser dirigidos en su camino perfecto. El problema, mis amados, no es llevar un yugo. El problema es llevar yugos que no fueron diseñados por Cristo. El problema no es en llevar un yugo, sino llevar yugos que no fueron diseñados por Cristo, sino que fueron diseñados por el legalismo, por la autoexigencia, por la culpa, por el control y las obras muertas. Usted y yo ya no somos dirigidos por obras muertas. Usted ya, como el pastor oraba al principio, todo lo de la naturaleza adámica quedó atrás.
y ahora nosotros estamos desde la nueva naturaleza en Cristo y vivimos y vivimos desde esa nueva naturaleza en Cristo que nos permite avanzar, que nos permite disfrutar del servicio al Señor, que nos permite disfrutar del ministerio, que nos permite disfrutar de la comunidad en Cristo, que nos permite disfrutar de la comunión en Él. Ahora, si usted en algún momento se ha hecho esta pregunta, yo sé que algunas personas se lo han hecho, ¿en qué sentido es fácil el yugo de Jesús? Jesús no está minimizando el hecho de llevar un yugo, sino que está redefiniendo la naturaleza del yugo. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender la naturaleza del yugo. Mateo 11:30 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la palabra fácil del griego krestos significa sin esfuerzo. Perdón, no significa sin esfuerzo, sino que bien ajustado. ¿Sí? Cuando en la palabra del Señor 11:30 de Mateo dice, mi yugo es fácil, lo que el Señor está diciendo es que no va a ser algo que no represente esfuerzo, sino que va a ser algo bien ajustado, va a ser algo útil y va a ser algo apropiado para su propósito. Vean qué importante esto, que el yugo que usted y yo cargamos, es fácil, no por el sentido de que sea menos importante, sino porque cumple con su propósito. Y yo lo decía en estos días y lo decía en uno de nuestros servicios, si lo que yo tengo que vivir, si lo que yo tengo que sufrir, si lo que yo tengo que llorar, si lo que yo tengo que perder, si lo que yo tengo que dejar ir, colabora con su propósito, gloria a Dios. Si lo que yo tengo que desprenderme en el camino colabora con el propósito de Dios, gloria a Dios. Si desprenderte de alguien, de personas que no te están edificando, te va a enriquecer en el propósito de Dios, gloria a Dios, porque Él mismo se encargará de quitar esas personas de tu lado. No porque las personas sean malas, no, sino porque no colaboran con el propósito, no colaboran con el diseño. Entonces, este yugo fácil que nos enseña Mateo 11:30 se refiere a un yugo bien ajustado, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la experiencia de ensillar un caballo. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Sí? Bueno, mi Estaba esposa lo ha pensando hecho. lo mismo, estaba pensando lo mismo porque pues yo soy de cultura arriera y yo me acuerdo que mis hermanos cuando les tocaba con la cuarzo tola como la enfalma, donde llevaban la carga, que es diferente a la silla, era para llevar carga de café o llevar canecas de leche, ellos apretaban algo que llamaba la encomienda, algo que se colocaba por abajo Ujú, y yo me acuerdo que no podía quedar ni flojo ni muy apretado. O sea, tenía que quedar con un torque, ajustado. con una fuerza exacto. Claro, yo era pequeño, yo no tenía fuerza, pero ellos tenían como esa habilidad para colocarlo y para mí no había ninguna diferencia. Yo no conocía, pero tenía que ser exacto porque si no el caballo no iba a resistir, por lo tanto apretado, o si quedaba muy flojo, la carga se caía. Correcto. Es el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando en esta tarde. El Señor nos está llamando a considerar, a reconsiderar que muchas veces no es apretar más, sino es ajustar Lo todo justo. lo que tengamos que ajustar en nuestra vida de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su diseño. Yo no sé qué tengamos que apretar, que ajustar. Sí, pues con jóvenes, adultos, matrimonios, padres, hijos, todos en alguna área de nuestra vida, antes de que termine este año, el Señor nos está llamando a ajustar algunas áreas en las que no estamos teniendo un buen criterio,
como hijos y como tal el resultado no es un resultado útil, sino que es un resultado forzoso, porque a la final, mi querido Rolandito, pastor, es que el caballo, aunque lo aprieten de más, él va a tener que cumplir su función, pero lo va a hacer con menos capacidad que si lo hace de la manera correcta, si solamente lo ponen al lugar justo, no va a sentir presión de más. Y esto es lo que el sistema, la religión, el legalismo, la culpa pone en las personas. Pone una carga innecesaria y pone un ajuste que nos lleva más a pensar que todo el tiempo estamos haciendo algo malo y que nos van a ver y andamos como personas que estamos todo el tiempo viendo, nos van a ver, nos van a descubrir, que nadie me esté viendo, ¿sí? Pero cuando estamos conforme al diseño original, vamos a obtener un resultado apropiado a su propósito. En otras palabras, podemos decir que es un yugo que no causa daño, sino que encaja de acuerdo al diseño, como una pieza de un rompecabezas. ¿Cuántos han armado rompecabezas? Yo sé que y ahora también está de moda los Legos, ¿verdad? A mí me desesperan los Legos, yo creo que no tengo la capacidad de armar un Lego y le pido perdón al Señor porque sé que tiene mucho que ver con paciencia. Perdóname, Señor, pero no me gustan los Legos, pero a mi esposa le encantan y ella es feliz armando Legos. Y yo le digo, te lo compro ya armado, ya, cada pieza en su lugar. Y muchas veces uno quisiera que la vida así, que la vida fuera así, que todo encajara sin que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo. Pero en realidad nos toca a nosotros todos los días ¿cómo se dice? Perdón, déjenme encontrar la palabra correcta. Reajustarnos para poder alinearnos al propósito de Dios y que cada movimiento que hagamos tenga un sentido y un propósito y que no lo hagamos solo por exigencia. Yo sé que gracias a Dios los pastores no les exigen nada a ustedes, pero hay gente que definitivamente vive bajo un yugo de esclavitud aún dentro de la iglesia. Y eso es terrible, porque esa gente nunca, o hasta lo que puedo decir en este momento, posiblemente todavía siguen viviendo más desde la naturaleza de Adán que desde la realidad de Cristo. Por eso es que nosotros somos llamados a caminar en ese descanso y que todos los días podamos vivir para colaborar con su propósito. ¿Cuántos quieren colaborar con su propósito? Yo anhelo colaborar con el propósito y si me tienen que ajustar, que me ajusten, aunque duele, muchas veces duele que a uno lo ajusten, pero es necesario. Es fácil, este yugo es fácil porque está alineado con el diseño original de Dios. El cansancio del alma. Y esta frase me impactó mucho cuando la anoté, porque creo que esta es la realidad de muchos en este tiempo. El cansancio del alma nace cuando intentamos vivir fuera de su diseño. Es ahí cuando el cansancio viene. Es ahí cuando la fatiga nos gana el partido. Es ahí cuando el cansancio empieza a hacer estragos en nosotros porque estamos tratando de vivir lo que solamente podemos vivir en la fe del Hijo de Dios, tratando de vivirlo en nuestra propia fuerza o en nuestra propia capacidad. Salmo 127:1. Adriana, buenas noches. ¿Me lo podrías leer, por favor, si eres tan amable? Salmo 127:1. Si estás disponible, claro. Si no, perdón. Buenas noches. Acá un momento de Salmo 127:1.
Dice, la prosperidad viene de Jehová, se llama ese salmo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias, gracias Adriana. Creo que la nueva traducción viviente usa algunas palabras un poco distintas a las que tú leíste, pero la nueva traducción viviente dice que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Wow. O sea, todo lo que nosotros tratemos de hacer desde nuestra capacidad será una pérdida de tiempo. Todo lo que nosotros intentemos hacer en nuestra fuerza será una pérdida de tiempo. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Solo desde el descanso que recibimos de Él es que usted y yo tenemos la capacidad de hacer todo lo que hacemos, tanto a nivel espiritual como en lo natural, en el ámbito natural. Como mamá, es Dios quien te da la capacidad de ser una buena mamá. Como papá, es Dios quien te da la capacidad de ser un buen papá. Como esposo, Dios es el que nos da la capacidad de ser buenos esposos y que nuestras esposas nos aguanten. Como esposas, solo Dios les da la capacidad y solo Dios las entiende porque nosotros no. Y solo Dios nos da la capacidad de poder hacer todo con excelencia cuando lo hacemos desde su descanso. En otras palabras, lo que Juan 15:5 dice es que nada funciona, nada sale bien cuando lo intentamos hacer por nuestra cuenta. Puede que avancemos un poco, puede que logremos algunas cosas porque creo que escuchaba esta frase y creo, no sé si estoy mal, pero el apóstol Gustavo decía en alguna ocasión, claro que hay gente que sin Cristo le va bien, pero es temporal o es por un tiempo, pero que lleguen al final de la carrera solamente los que permanecen en Él. Solamente los que permanecemos en Él llegaremos al final de esta carrera. Y obviamente todos sabemos que estamos en una constante transformación de nuestra vida. Es fácil porque tiene propósito. Diga conmigo, es fácil porque tiene propósito. Cuando hemos entendido el propósito, la carga y el yugo se hace fácil. El yugo de Cristo produce mucho fruto. Muchos de ustedes han estado orando para que el fruto se vea. Han trabajado por años, han orado por años, han remado por años. Y esta noche el Señor nos dice y nos recuerda, en su diseño, todo lo que hacemos dará fruto abundante. Aunque no lo veamos por un tiempo, el fruto pronto, pronto empezará a brotar. Y no nos cansemos de caminar en esa esperanza. Romanos 6:14. Hermano Mauro, si me lo puedes leer, por favor. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ya nada puede tomar el señorío de nuestras vidas porque ya nuestra vida le pertenece al Señor. El Señor es soberano. El señorío de Cristo está sobre nosotros. Este yugo es fácil porque produce descanso aún en el movimiento.
Y muchos de ustedes van a tener movimiento, avance este año que viene. El Señor nos ha dado esta palabra para nosotros y también la transmito para ustedes. Será un año de movimiento, de avance, de cumplimiento. Y aún en el cumplimiento de la palabra del Señor, nunca vamos a dejar de ver que nuestra vida encontrará el reposo en el momento exacto, en el momento justo, en el momento ideal. Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar porque lo estamos haciendo no desde la desesperación, sino desde su descanso. ¿Cuántos este año, al igual que yo, posiblemente tomaron decisiones desde la desesperación y nos fue mal? ¿Sí? Ya no más. Ya no más, ya no tomaremos decisiones desde la desesperación, desde la incapacidad, desde la imposibilidad, desde el no tengo, desde el no puedo, desde el no sé si soy capaz de hacerlo, no me alcanza, pastor, quiero estudiar esto, pero no me alcanza, quiero hacer esto. Ya todo en Cristo fue resuelto y en Él tenemos acceso a todas las riquezas de su gloria. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar. Efesios 2:10 lo dice, en esas obras que Él preparó para nosotros de antemano. No somos personas perdidas tratando de encontrar un camino, no. Somos hijos que estamos en un camino que nos lleva con dirección, con obediencia, con mansedumbre, con templanza, con benignidad, con gozo, cuando hay que alegrarnos, cuando hay que reír, pero también cuando hay que llorar, lloremos. Disfrutemos esos momentos delante de la presencia del Señor y descarguemos todo lo que está aquí y no nos permite avanzar. Pero luego, aunque triste en la noche esté, el gozo siempre viene en la mañana. Y el Padre siempre nos alumbrará con su gracia. Amados, la gracia no elimina el que tengamos que caminar. Vamos a tener que caminar. Vamos a tener que esforzarnos. Vamos a tener que pelear cuando tengamos la necesidad de pelear. Vamos a tener que guerrear cuando tengamos que guerrear. Pero cuando llegue el momento del descanso, descanse. Está con alguien. En este momento sé que hay muchos, bueno, pocos que están con alguien al lado, pero si hay alguien al lado, dígale por favor, cuando llegue el momento de descanso, descansa, reposa. O dígamelo a mí, por favor. Dígaselo al pastor, a la pastora. Descansen. David, descansa, Davidcito. Descansemos. Pero cuando sea necesario activarnos otra vez, activémonos en el Espíritu, llenos del discernimiento de Dios. La gracia no elimina el que tengamos que caminar, sino que define nuestro caminar según el diseño. Esto es algo muy, muy, muy importante. La gracia no elimina el que tengamos que caminar, pero sí define nuestro caminar según el diseño. ¿Y cómo conocemos el diseño? En intimidad con el Padre. ¿Cómo conocemos el diseño? En esa vida de relación con el Padre, en esa vida de comunión con el Padre. Jesús no llama a dejar de caminar. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Jesús no llama a que nosotros nos demos por vencidos en el camino, sino Él nos pide, vengan, caminen. Es la última milla del año, vamos, es la última, es el último escalón para poder llegar al tope. Es el último kilómetro para poder llegar a la cúspide. Es la última vuelta. Imagínense ustedes al pueblo cuando estaban dando las vueltas a las murallas de Jericó. ¿Sí? Cómo cada día que salían eran capaces de terminar de dar esas vueltas.
Cuando caminamos en el diseño y desde el diseño de Dios, no habrá nada que nos detenga. Cuando caminamos desde el diseño de Dios, no habrá nada que nos detenga, sino que nuestro avance será maravilloso. Vengan a mí, dice el versículo 28 de Mateo 11. El descanso comienza con una persona. El descanso comienza con una persona que decide rendir su alma al Señor. ¿Y cuántos aquí hemos decidido rendir nuestra alma al Señor? Todos los que estamos aquí hemos decidido rendir nuestra alma, el viejo hombre, la vieja naturaleza, todo aquello que nos apartaba y que nos mantenía separados de esta gloriosa vida en Cristo. Hoy, porque hemos logrado rendir nuestra alma al Señor, hoy nosotros hemos entrado en un caminar con propósito y con mayor dirección, con mayor luz. Hay mayor luz en nuestro camino, hay mayor luz en nuestro sendero. El descanso es un encuentro que transforma. El descanso es un encuentro que transforma y te conduce a vivir según el diseño original. Amados, ya para ir terminando en esta tarde noche, muchos están activos en la iglesia, muchos están activos en la congregación. Hay mucha gente activa, pero a la vez están cansados en el alma. Y el cansancio en el alma provoca que estén desconectados del diseño. Entonces, podemos tener mucha gente activa, pero a la vez desconectados del diseño. Y es tan importante que nosotros podamos estar conectados al diseño, que nosotros podamos aprender del maestro, que nosotros podamos aprender con mansedumbre. ¿A qué nos lleva la mansedumbre? Lleva nuestra vida y nuestra fuerza a la voluntad del Padre. Nuestra fuerza nunca será mejor que la voluntad del Padre. No intentes nunca hacer algo si Dios no te lo ha pedido, porque todo lo que hacemos con nuestra fuerza lo dañamos. Incluso hemos aprendido con mi esposa, y esto quizá para algunos es como, en cierta manera, como cruel, ¿verdad? Como cuando hay gente que usted sabe que necesita, está pasando por momentos difíciles económicos, pero el Padre te dice, "Mm, mm, no, 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 no te estoy pidiendo que lo ayudes, porque ese hijo o esa hija necesitan pasar por ese proceso. Y entonces es tan importante porque la humildad nos ayuda a vivir dependientes, no autosuficientes. Y hay gente tan cargada de orgullo que se aíslan pensando que es mejor solo que acompañado de otros hermanos que podemos colaborar con el avance de todos. El alma se cansa cuando intenta probar su valor. Y esto es algo que el alma se cansa cuando intenta probar su valor. El alma no necesita probar valor. El alma lo que necesita hacer es rendirse al Señor. Y por eso es que el salmo que dice, si usted recuerda en este momento, me ayuda, por favor, que dice, bendice alma mía al Señor. Bendice alma. No olvides que tu trabajo, alma, es bendecir al Señor.
Bendice, alma mía, al Señor. Ese es tu trabajo, alma, rendirte, no cuestionar, no sentirte mayor que Dios, es rendirte, ríndete, ríndete por favor, porque ese es el lugar que te corresponde. Y yo creo que este fin de año todos somos llamados a seguir rindiendo nuestra alma. Gracias, Andrea. Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, no olvides, no olvides. Y creo que esta es una palabra que en nosotros ha estado como resonando fuerte, sí o no, pastores, por lo que hemos estado recibiendo de parte de los apóstoles. Es lo que hablábamos, Rolandito, creo un día de estos también, el perder la memoria, el perder la memoria, el peligro que hay en perder la memoria, el olvidar nos lleva a que vivamos como hijos iracundos, como almas no rendidas al Señor. Y el Padre nos llama a vivir desde la gracia, no desde la autosuficiencia, a vivir desde la vida del Espíritu. Y quiero cerrar con esto. El verdadero descanso no es no hacer nada, es caminar con Cristo. El verdadero descanso no es andar a nuestro ritmo, sino es andar a su ritmo. El verdadero descanso no es vivir bajo la dirección de nuestro corazón, sino bajo la dirección de su corazón. Lo que Él espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros el Padre? ¿Qué yugo estoy llevando que Cristo nunca me pidió cargar? ¿Qué yugo estoy llevando que Cristo nunca me pidió llevar? ¿Qué tengo que rendir antes de que termine este 2025 para poder retomar el camino correcto, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su diseño? Amados, solo anhelamos como pastores, con mi esposa, como pastores acá de manera local, como también anhelamos que la iglesia global pueda entender la necesidad de rendir el alma a Cristo, de rendirlo todo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Pero cuando no lo entendemos, siempre estaremos sobrecargados, siempre estaremos con queja en nuestra boca, siempre estaremos con reclamo en nuestra boca. Pero para el que entendió, siempre habrá agradecimiento. Gracias, gracias Señor, porque esto colabora contigo. Gracias, me duele, Señor, me duele morir a todo esto, pero esto colabora contigo. Gracias, porque cada día nuestra vida puede apuntar más a su propósito.